Hola muchachos, bienvenidos a este video que corresponde al tema de iteradores, qué es lo que van a tener que hacer en la práctica 7. Y bueno, básicamente, ¿qué son los iteradores? Hemos recorrido la lista desde la práctica 2 que le introdujimos utilizando sus nodos. Tenemos métodos getCabeza y getRabo que nos permiten obtener los nodos de la lista, y los nodos a su vez tienen métodos getSiguiente, getAnterior y get, que nos dan el nodo siguiente, el nodo anterior y el elemento en el nodo mismo. Esto es perfectamente válido. El único problema que tiene es que solo nos sirve para recorrer listas. No podemos generalizar este concepto a recorrer estructuras más complicadas que listas, pero además nos fuerza a pensar en las listas implementadas como listas doblemente ligadas, que es la implementación que hemos estado haciendo a lo largo del curso. Y el tipo de datos abstracto lista no necesariamente tiene que utilizar listas doblemente ligadas. De hecho, la biblioteca estándar de Java incluye la clase LinkedList, que toda proporción guardada es muy similar a la nuestra, o mejor dicho, la nuestra es muy similar a la de Java, y también ofrece ArrayList, que es una lista que utiliza arreglos como estructura subyacente. Y realmente las dos clases tienen el mismo comportamiento. Las dos implementan la interfaz list, que es una interfaz, y entonces podemos tratarlas a las dos más o menos de la misma manera, aunque cómo funcionan internamente sea distinto. Entonces justamente nos gustaría poder recorrer nuestras listas sin necesidad de suponer que están implementadas doblemente ligadas. Para esto, y para poder implementar otras estructuras de datos, es que vamos a utilizar iteradores. ¿Cómo se llegaron a los iteradores? Bueno, justamente con lenguajes orientados a objetos, al recorrer estructuras de datos, no solo listas en general, al recorrer estructuras de datos, se hizo rápidamente evidente que tenía que preservarse el encapsulamiento de datos. Fue de las razones de ser de la orientación a objetos. Y entonces lo que hacía la gente antes en lenguajes estructurados es que sencillamente utilizaba las propiedades de las estructuras, los nodos en el caso de listas doblemente ligadas, para recorrerlas. Y pues hemos estado explicando por qué esto es mala idea casi desde el inicio del curso. Entonces, si no vamos a permitir no solo que vean, sino incluso que sepan de la existencia de las propiedades privadas de nuestras clases, de nuestras estructuras, entonces, ¿cómo las vamos a recorrer? Pues básicamente hay dos opciones posibles, siguiendo los preceptos de la orientación a objetos. La primera es tener un comportamiento, tener un método que sea del estilo de, para cada elemento de la lista o de la estructura en general, realiza, lleva a cabo alguna acción. Esta es una estrategia que utilizan básicamente todos los lenguajes funcionales o con una componente funcional muy fuerte, y de hecho es lo que utiliza uno de los primeros lenguajes orientados a objetos, Smalltalk. Y funciona bien, es perfectamente válido, pero cayó en desuso en los 80s, y lo que la gente de orientación a objetos comenzó a utilizar fue justamente el patrón iterador, que formalmente, ¿qué dice? El patrón iterator lo que nos dice es: un iterable nos proporciona un iterador que nos permite iterar al iterable. Lo voy a repetir. Un objeto iterable nos proporciona, de alguna manera produce un objeto iterador con el cual podemos iterar al objeto iterable. En otras palabras, el patrón iterator lo que dice es que los objetos que podemos iterar, los iterables, nos dan un objeto que no es el objeto iterable, es un objeto aparte, un objeto tercero, un objeto que depende del iterable pero no es el iterable. Y ese iterador, ese objeto iterador que nos da el iterable, nos permite iterar
al iterable. El objeto iterador itera al iterable. Es distinto del iterable, pero nos lo da el iterable, y con él podemos iterar al iterable. Esto es una especie de delegación de funciones que hace el patrón. Lo que hace es decir, los objetos iterables no se iteran a sí mismos, que es justamente lo que ocurriría si tuviéramos un método que nos permitiera ejecutar acciones para todos los elementos del iterable. No, lo que hace el patrón iterador es decirnos, te vamos a dar un objeto distinto al iterable, pero muy relacionado al mismo, que nos permite iterarlo. De alguna manera, esto es una generalización de lo que ya hacemos con los nodos. Los nodos no son la lista, pero están altamente ligados a ella, valga la redundancia, y entonces la lista nos da un nodo y con el nodo podemos iterar la lista. Los iteradores son una manera de generalizar esto a clases, a estructuras que no tengan nodos, pero es una idea similar. Nos dan un objeto distinto al iterable que nos permite iterarlo. Entonces, ¿cómo hace esto Java? ¿Cómo se implementa esto en Java? Básicamente utilizando dos interfaces, genéricas por supuesto. La primera se llama iterable, o iterable, se escribe exactamente igual en inglés y en español. Y esta interfaz, para motivos prácticos, define un método, define más en la práctica. Pero a nosotros nos va a importar que define un método que hay que implementar que se llama justamente iterator. El método iterator nos da un iterador. Recuerden el patrón. Un iterable nos da un iterador que nos permite iterar al iterable. ¿Ok? Entonces, como la interfaz iterable nos da un método iterator, que lo que nos regresa es una instancia de iterator, pues necesitamos ver la segunda interfaz, que es justamente iterator, también genérica. Iterator define también múltiples métodos, pero nos van a interesar dos. HasNext, que no recibe ningún parámetro y que regresa un booleano. Este método lo que nos dice es, va y le pregunta al iterable si hay un siguiente elemento a iterar. Si regresa verdadero, podemos seguir iterando. Si regresa falso, ya no podemos seguir iterando. El otro método es next y regresa una t, el parámetro genérico de la interfaz. Para iterar una lista iterable que implemente la interfaz iterable, lo que hacemos es declarar un iterator del mismo tipo que la lista y asignarle lo que nos regrese el invocar el método iterator con la lista. Ese es un iterador de la lista. Y entonces, mientras el método hasNext del iterador me regrese verdadero, while iterador.hasNext, entonces podemos hacer algo con el elemento de la lista que nos regresa el método next. Por ejemplo, para imprimir todos los elementos de la lista haríamos system.out.println iterator.next. El método next no solo nos regresa el siguiente elemento a iterar, sino que mueve el estado del iterador para que la próxima vez que se invoque hasNext me diga si hay o no siguiente, y si lo hay, la próxima vez que invoque next me va a dar el siguiente al que ahorita me dio. Básicamente esto, repito, es equivalente a lo que teníamos antes con los nodos. El iterador igual a lista.iterator es equivalente a nodo n igual a lista.getCabeza. El while iterador.hasNext es equivalente a while n distinto de null. Y el iterador.next es equivalente a n.get, que nos daba el elemento, y n.nget siguiente. El método next de iterator combina las operaciones de obtener el elemento y mover el iterador al siguiente lugar. ¿Ok? Entonces es exactamente el mismo patrón que teníamos antes, nada más generalizado a estructuras que no necesariamente tengan nodos.
¿Qué cambios va a tener la clase lista? Obviamente nos deshacemos de get cabeza y de get rabo. Y nuestra clase interna, ahora privada nodo, ya va a ser privada porque no la vamos a ver, ni siquiera vamos a saber de su existencia fuera de la clase lista. Y ya no va a tener métodos, lo único que va a tener es un constructor, el constructor que ya teníamos, y dentro de la clase lista vamos a utilizar directamente las propiedades de los nodos. Pero los nodos dejan de existir fuera de la clase lista. Vamos a tener otra clase interna y privada iterador que va a implementar iterator, y con ella es que vamos a crear los iteradores de la clase lista. Esto es básicamente lo que hacen todas las clases iterables en Java. Tienen una clase interna que implementa iterator y que justamente funciona como intermediario o embajador entre el mundo y la lista. Es el que interactúa con las propiedades privadas de la lista, pero no viola el encapsulamiento de datos porque justamente solo la utilizamos para iterarla. Es una operación de solo lectura, no modifica la lista. Y de hecho, como está en la documentación de Java, no se debe modificar una estructura iterable mientras esté siendo iterada. La única excepción es que la interfaz iterable ofrece también un método remove que nos permite ir eliminando elementos de la estructura mientras la vayamos iterando. ¿Por qué no tienen que implementar este método? Porque a partir de Java 8, las interfaces de Java tienen implementaciones por omisión. O sea, los métodos de una interfaz pueden tener implementación por omisión. Si este es el caso, ya no es necesario implementarlas en las clases que implementen la interfaz. En general, estos métodos son muy sencillos, no hay estado en las interfaces, entonces hacen cosas muy simples. Por omisión, el método remove de iterator lo que hace es lanzar la excepción operación no soportada, unsupported operation exception. Técnicamente esto se puede ver como una violación de el principio de sustitución del ISCO, porque el comportamiento entonces por omisión es lanzar una excepción, y hay un montón de otras clases que no lanzan la excepción, sino que implementan su propio método remove. Pero es en estos casos en los que para ser pragmáticos nos conviene no seguir a pie juntillas el principio de sustitución del ISCO. Y van a ver a lo largo de la carrera, conforme vayan viendo más lenguajes orientados a objetos y programen más utilizando orientación a objetos, que no son reglas escritas en piedra, no son mandamientos, son sugerencias que en la gran mayoría de los casos tienen sentido, pero no hay que seguir a ciegas. A veces, por comodidad, por conveniencia, por pragmatismo, vale la pena hacer algo contrario, en este caso al principio de sustitución del ISCO y a otras reglas que hemos visto y que seguiremos viendo a lo largo del curso. En el caso de nuestras listas, no vamos a implementar la interfaz iterable directamente. Acuérdense, la clase lista no implementa iterator, implementa iterable. Son dos interfaces distintas. El patrón habla de dos tipos de objetos. Los iterables nos dan un objeto iterador con el cual podemos iterar al iterable. Entonces la clase lista implementa iterable y por lo tanto el único método que tiene que implementar es iterator, que regresa una instancia de la interfaz iterator. Como nuestra clase privada interna iterador va a implementar iterator, pues sencillamente regresa una instancia de iterator. Sin embargo, lo que le estaba diciendo es que lista no va a implementar iterable directamente. ¿Por qué? Porque los iteradores de Java nos dan nada más iteradores que se mueven hacia adelante. Has next, next, has next, next, has next, next. No podemos ir hacia atrás, previous. ¿Ok? En ese sentido, todos los iteradores de Java, todos los objetos que implementen iterator, si los vemos como iterators, nada más se pueden mover hacia adelante, nunca se pueden mover hacia atrás. Son desechables. Una vez que acabemos de iterar la estructura,
como ya no nos podemos hacer hacia atrás con el iterador deja de servir. Esto es algo bueno, esto es algo que se hace a propósito. La idea es que los iteradores nos permiten iterar la lista como está en ese momento y no la lista. La idea es que los iteradores nos permiten recorrer las estructuras como están en el momento en que pedimos el iterador y suponemos que no van a ser modificadas mientras iteramos la estructura. Una vez que hayan terminado de iterar, ya no nos sirven, ya no es necesario que los usemos. Si queremos iterar de nuevo, tenemos que pedir un nuevo iterador. Sin embargo, con las listas sí nos gustaría poderlas iterar hacia atrás, además de hacia adelante. Las implementamos doblemente ligadas, vale la pena que utilicemos la liga hacia atrás, la liga anterior, no solo la liga siguiente. Por eso en la práctica 6 se va a declarar la interfaz iterador lista, que va a declarar los métodos hasPreviews y previous, que funcionan exactamente igual que hasNext y next, nada más hacia atrás en lugar de hacia adelante. Y además vamos a tener un método start, que va a regresar el iterador hasta la izquierda, hasta el inicio, y end, que va a poner el iterador hacia el final, hasta la derecha. Los iteradores de las listas podemos imaginarnos que cuando lo creamos, un iterador de la lista va a estar a la izquierda de la cabeza y cuando terminemos de utilizarlo, cuando hayamos hecho hasNext, next, hasNext, next, etc., hasta que hasNext nos regrese falso, entonces va a estar a la derecha del rabo. En medio, en general, va a estar entre dos nodos de la lista. ¿Sale? Entonces, cuando creamos un iterador, está a la izquierda de la cabeza. Si la lista no es vacía y hacemos hasNext, nos regresa verdadero, porque la cabeza es distinto de null. Y entonces, al hacer next, el iterador se mueve a la derecha de la cabeza y a la izquierda del segundo elemento de la lista, y nos regresa el elemento que está en la cabeza. Si hay un segundo elemento, entonces hasNext me va a volver a dar true, y al hacer next se va a mover a la derecha del segundo elemento y a la izquierda del tercero, y nos va a regresar el elemento en el segundo nodo. Si aquí hacemos hasPreviews, nos tiene que dar verdadero, y si hacemos previews, nos mueve a la derecha de la cabeza y a la izquierda del segundo nodo, y nos regresa el elemento en el segundo nodo. ¿Ok? Los métodos de la clase iterador que implementa iterator son solo 6. hasNext, next, hasPreviews, previous y start y end. Son muy sencillos, no debería darles mucho trabajo, pero solo van a tener una semana para implementarlos. Entonces, si se atoran, escríbanos de inmediato, por favor. También el hecho de que les quitamos los métodos getCabeza, getRabo y también getAnterior, getSiguiente y getDeNodo, quiere decir que tienen que modificar todos los métodos que tenían que utilizaban a la clase lista, básicamente en la base de datos, por ejemplo al guardarla o al buscar elementos en la base de datos. ¿Ok? No son terriblemente complicados de utilizar los iteradores si ya tienen más o menos claro todo lo que hemos visto en el curso. Por eso es que los vemos hasta ahora. Necesitábamos genéricos para ver iteradores, necesitábamos herencia, necesitábamos interfaces, necesitamos muchas cosas que tenemos hasta este momento, necesitamos excepciones. Next lanza una excepción si lo mandamos llamar después de que hasNext nos haya dicho false, de que ya no hay siguiente. ¿Ok? Entonces es básicamente, una vez más, un acumulado de todo lo que hemos estado viendo a lo largo del semestre. Entonces, muchachos, hagan su práctica, es relativamente sencilla, es solo modificar la clase lista que utiliza iteradores y después modificar el uso de la clase lista en la base de datos y otras partes de las prácticas. Una cosa más, nada más para terminar. Con iteradores podemos hacer uso de una cosa muy padre que tiene Java, que es el operador for each. Por ejemplo, si queremos imprimir todos los elementos de la lista, podemos hacer ahora, suponiendo que la lista es de cadenas, for string s2.lista system.out.println s. Internamente el compilador lo que hace es convertir esto
a lo que les había mostrado antes, declarar el iterador y mientras el iterador tenga siguiente, imprimir el siguiente del iterador. Es pura azúcar sintáctica, el compilador convierte el for each en justamente el uso de iteradores, pero lo hace por nosotros y hace más legible el código. En el método guarda de la base de datos y en el método busca registros de la base de datos pueden utilizar for each y les conviene, el código es mucho más legible. Pero lo padre es que cualquier clase que implemente la interfaz iterable, cualquier iterable, puede utilizar el for each. Lamentablemente no hay un for each para ir hacia atrás, pero bueno, peores cosas han ocurrido. Con esta práctica básicamente ya terminamos con la clase lista. Le vamos a agregar nada más un comportamiento nuevo en la próxima práctica, pero con esto ya la dejamos básicamente al tiro y ya podemos comenzar a hacer cosas más interesantes con la base de datos y pues es justamente lo que haremos en el resto del curso. Vamos a dejarla hasta aquí. Acuérdense, tienen solo una semana. Si tienen cualquier duda, escríbanos o dejen un comentario en el video. Y aquí le pararíamos. Gracias.